Bienvenidos al Grimorio. Historia original, Naruto, Systematic Shinobi de 0-Jordiño-0. Link en la descripción. Capítulo 6, The Castle One. 7 días, una semana en punto. Eso fue lo que tardó, 7 malditos días. En ese momento, su billetera estaba casi vacía. En serio, solo le quedaban 9.000 rayos. Fue un poco desmoralizador ver que su dinero estaba tan escaso después de haber tenido unos ahorros tan buenos hace apenas un mes. Pero lo había logrado, había dominado el jutsu y, en el proceso, había aumentado considerablemente esos números. Incluso se había hecho un corte en la palma de la mano con un kunai y se lo había curado solo para asegurarse de que lo dominaba. Nombre, Daiki Yurei. Edad, 13. Capacidad de chakras, 5420/6400, Nin Elite. Fuerza, 31/500. Resistencia, 47/500. Durabilidad, 31/500. Agilidad, 31/500. Taijutsu, 105/500. Ninjutsu, 55/500. Genjutsu, 10/500. Bukijutsu, 15/500. Chakra Control, 155/500. Afinidades de los chakras emoticono cara sonriente. Rayo, N/A no tienes entrenamiento con este elemento. Fuinjutsu, novato has alcanzado el nivel de un novato. Su taijutsu finalmente superó los 100 puntos y su ninjutsu los 50, y todas sus estadísticas físicas superaron los 30. En un mes, solo en cuanto a capacidad física, se había vuelto el doble de fuerte. Eso fue realmente asombroso. Y hasta había logrado reducir su margen de error con toques explosivos y podía realizarlos casi sobre la marcha. Bueno, si sobre la marcha significaba quedarse increíblemente quieto y concentrarse durante 5 minutos, pero son solo detalles. Bueno, no he usado mucho chakra, así que debería estar bien por ahora. Daiki tarareó, estirando los brazos. Bueno, antes de ir a aceptar una misión, tuvo que regresar a casa y dejar sus pesas. No se sentía lo suficientemente seguro como para seguir usándolas durante una misión. No tardó mucho, y disfrutó enormemente de la sensación de haberse liberado de las pesas. Casi sentía que volaba por los aires de la velocidad a la que se movía sin ellas. Llegó rápidamente al edificio del Hokage, saludó con la cabeza a los guardias apostados en las puertas principales y entró, girando inmediatamente a la derecha hacia la sala de admisión de misiones. Al entrar, se encontró con el propio Hokage sentado en el escritorio principal, y con muchos shinobi repartidos por otros escritorios. Ah, joven Daiki-kun, lo saludó el Hokage, Hiruzen Sarutobi, con una cálida sonrisa al entrar y dirigirse hacia el escritorio. Ha pasado un mes desde la última vez que te vi, ¿cómo estás? Las cosas han ido bien, Hokage-sama. Daiki inclinó la cabeza respetuosamente. Decidí pasar el último mes perfeccionándome y volviéndome mucho más fuerte. Me di cuenta de lo débil que era en realidad en la última misión. Eres joven, no te sientas presionado, muchacho. Hiruzen rió levemente, aunque debo admitir que parece que has estado entrenando increíblemente duro. Tu chakra ha crecido enormemente desde la última vez que te vi. Se dio cuenta enseguida, como era de esperar del Hokage. Es sorprendente incluso que se haya molestado en recordar a un don nadie como él. Un shinobi mayor me dio algunos consejos cuando lo vi caminar sobre el agua, me dio una breve explicación de las técnicas para caminar sobre los árboles y sobre el agua, respondió Daiki a modo de explicación. Además, por sugerencia del bibliotecario del archivo, solicité recibir entrenamiento como ninja médico y desde entonces he aprendido el jutsu de la palma mística y he estado gastando mi chakra al límite, todos los días. Impresionante, qué dedicación a tu entrenamiento, felicitó Sarutobi. Quizás algún día seas el nuevo jefe médico, superarás incluso a mi antiguo alumno, reflexionó afectuosamente. Daiki sintió que sus mejillas se sonrojaban ante el calor que el hombre parecía emanar y bajó la cabeza. Lo dudo, Hokage-sama. Estaba más interesado en el jutsu de la palma mística para complementar mi entrenamiento y usarlo en el campo. Ya veo,
eso es bastante inteligente de tu parte. Sarutobi dio una pequeña palmada, aunque, basta ya de este viejo fósil. Estoy seguro de que viniste aquí para una misión y no para que te esté molestando todo el día. No, estaré encantado de hablar con usted, Hokage-sama, cuando quiera. Daiki levantó la cabeza instintivamente y le aseguró al anciano vestido con túnica roja y blanca, en realidad, había una pregunta que esperaba que pudiera responderme. Ah, sí. Sarutobi arqueó una ceja. Soy todo oídos, muchacho, adelante, si puedo responder, lo haré. Gracias, respondió el adolescente. Se trata de jutsu elemental, o mejor dicho, de entrenamiento en jutsu elemental. Recientemente descubrí que tengo afinidad con el elemento rayo y esperaba que pudieras decirme cómo entrenarlo. Vaya, no apuntas bajo, ¿verdad? ¿Manipulación elemental a tu edad? Impresionante, se rió Sarutobi. Sinceramente, creo que es un poco pronto para ti, pero puedo darte algunos consejos. La clave para transformar tu chakra en chakra de rayo es la fricción, forzar a tu chakra a frotarse contra sí mismo a gran velocidad, de forma similar a cómo se genera la electricidad. Los ojos de Daiki se abrieron de par en par. Era tan sencillo, ¿cómo no se le había ocurrido antes? Ya veo. Gracias, Hokage-sama, esto será fantástico para mi entrenamiento. Bueno, espero ver tu progreso en persona pronto. Rió el Hokage levemente y restó importancia a sus agradecimientos. Ahora bien, ¿qué tipo de misión te interesa hoy? ¿Una de rango D? ¿O tal vez una de rango C? Él realmente necesitaba el dinero, así que un rango C sería su mejor opción. Espero competir en los próximos exámenes Chunin, así que acumular rango C es a lo que me dirigiré, respondió Daiki. Así que sí, un rango C, por favor. Hiruzen negó con la cabeza con diversión. ¿Pretendes competir en los exámenes Chunin siendo un novato? Tu ambición no es pequeña, respondió, antes de hojear unas pilas de papeles frente a él. ¿Qué tipo de misiones te interesan? Serán, por supuesto, de rango C, de bajo nivel. Tenemos algunas misiones de entrega y una solicitud de exterminio de bandidos del país de los cuellos. Casi se estremeció al pensar en una misión de entrega. Al fin y al cabo, su último intento le costó la vida. ¿Pero exterminar bandidos en la tierra de los cuellos? Eso sí que era interesante. Para empezar, según sus cálculos, estaba de camino a Suna, así que era muy improbable que se encontrara con alguno de esos cabrones que se frotan contra las piedras. Pero más allá de eso, ¿no hubo una misión que Naruto realizó en la tierra de los cuellos? ¿Dónde se topó con una enorme invocación de camaleón disfrazada de castillo, que guardaba en su interior el pergamino de invocación de su clan? Si no recordaba mal, el camaleón era absolutamente enorme, posiblemente más grande que Gamabunta, no cabía duda de que se trataba de una invocación de jefe. Era arriesgado acercarse a una invocación de jefe estando tan débil como estaba ahora. Pero, si lograba ganarse su lealtad, y sabía que el espíritu de su invocador estaba ligado a él por alguna razón, lo cual lo hacía plausible, las posibilidades eran infinitas. Era una operación de alto riesgo y gran recompensa. Aceptaré la misión de exterminio de bandidos, Hokage-sama, decidió Daiki. Además, necesitaba acostumbrarse a matar a otros humanos. Los bandidos serían el primer paso para abordar este problema. Además, estaría ayudando a personas inocentes que están siendo aterrorizadas por ellos. Todos ganan. Excepto los bandidos, pero eran bandidos, así que ¿a quién le importaban? Muy bien, el Hokage enrolló un pergamino y se lo entregó. El cliente se encuentra actualmente en la aldea y permanecerá aquí hasta que se complete la misión. No necesita llevar a nadie consigo ni proteger a nadie. Puede abordar esta misión como desee. Una vez finalizada la misión, cuando regrese, el cliente nos entregará el pago. Daiki aceptó el pergamino e inclinó la cabeza. Tomaré mi equipo y saldré de inmediato, Hokage-sama, respondió. Ten cuidado ahí fuera, Daiki, incluso los bandidos pueden ser peligrosos, le advirtió el anciano. Tras aceptar sus palabras, Daiki le dio las gracias una vez más y se marchó para prepararse para su misión. Capítulo 7. The Castle 2. En definitiva, no tardó mucho en llegar a su destino.
La Tierra de los Cuellos estaba justo fuera de la frontera de la Tierra del Fuego, en medio del pequeño territorio vacío que la separaba de la Tierra del Viento. La ubicación de los bandidos ya estaba trazada en un mapa y todo lo demás se habían instalado en un antiguo puesto de avanzada que no se había utilizado en décadas. La Tierra de los Cuellos ya no tenía shinobi que la defendieran. Hacía tiempo que habían perdido su pequeña aldea shinobi durante el preludio de la Segunda Guerra Mundial shinobi. Si Daiki recordaba bien, el invocador del clan Camaleón era el último shinobi vivo de la Tierra de los Cuellos y su último acto fue invocar al jefe invocador del clan Camaleón. En cualquier caso, se había movido a paso rápido, y cuando el sol comenzaba a ponerse, llegó a su destino. Eso fue hace 4 horas y media. En ese momento, Daiki se encontraba encaramado en la rama de un gran árbol, oculto entre el espeso follaje, y observaba el puesto de avanzada que los bandidos habían tomado. No era nada especial, una pequeña salida de unos cientos de metros de largo y ancho, rodeada de muros de madera. Había algunas plataformas con antorchas en su interior, pero estaban sin vigilancia. Descuidado. O ignorante. Tal vez simplemente estúpido, resopló Daiki. En realidad, los únicos guardias que tenían apostados eran 2 hombres en las puertas, que, según pudo observar, se turnaban con otra pareja cada 3 horas. Según sus observaciones, la tribu de bandidos contaba con aproximadamente 30 miembros, lo que coincidía con las estimaciones del pergamino de la misión. Sin embargo, hubo una excepción. No sabía si se trataba de información errónea, si les habían mentido sobre los detalles de la misión para conseguir un precio más bajo, o si simplemente era algo completamente nuevo. Tenían un líder. Y no era un simple bandido. Era un hombre corpulento, de piel oscura y cabello rubio pálido y desaliñado. Un hombre corpulento, de piel oscura, que llevaba una diadema blanca con el símbolo de Kumo, atravesado por una línea diagonal. Un ninja desaparecido. Por suerte, no era muy fuerte según los estándares generales. Ni siquiera había podido localizar a Daiki escondido en el árbol donde él se encontraba. Claro, los ninjas de Konoha eran los mejores saltando de árbol en árbol y ocultándose entre los árboles, pero no es que él fuera un shinobi especialmente hábil en el sigilo. Después de todo, ocupaba un puesto medio alto en la clasificación de su promoción. Naruto había sido el mejor de su clase, el único en su categoría. Daiki bajó la mirada hacia el libro que sostenía en sus manos. Un libro de bingo, se entregaban a todos los miembros del cuerpo Hnin. Nombre, Komaya Hekazu. Edad, 24. Rango, Hnin. Estimación de amenazas, rango D. Información del objetivo, un shinobi raso, entrenado principalmente en las artes del kenjutsu, con escasos conocimientos de jutsu más allá de los básicos. Buscado por el asesinato de su compañero antes de huir de la aldea de Komogakure. Recompensa, 150.000 rayo. Básicamente, a todos los efectos, era un Hnin de carrera, nadie especial. Pero por otro lado, yo tampoco soy nadie especial, reflexionó Daiki. La pregunta que cabía hacerse ¿era el más especial que Komaya Hekazu? Bueno, en cualquier caso, el hombre tenía unas habilidades de detección lamentables, ni siquiera era capaz de darse cuenta de que un Hnin estaba vigilando su campamento durante horas. Daiki confiaba en su capacidad para acabar con los bandidos sin que el hombre se diera cuenta, siempre y cuando lo hiciera en silencio y no se aventurara a entrar en la cabaña principal del puesto de avanzada donde el antiguo shinobi de Kumo se había retirado hacía 1 hora. En realidad, tenía 3 opciones. Podía entrar, matar a los bandidos y marcharse, como indicaba la misión, podía matar a los bandidos y luego ir a por la cabeza del shinobi, o podía regresar a la aldea e informar del cambio de circunstancias. La tercera opción sería la apuesta segura. Pero también, la opción cobarde. Si tengo demasiado miedo incluso de enfrentarme a un Hnin profesional, ¿cómo demonios voy a hacerme lo suficientemente fuerte como para sobrevivir a la mierda que se avecina?, pensó con una mueca de disgusto. Le daba reparo luchar contra otro shinobi en ese momento, especialmente después de lo que le había pasado con esos punks de Iwa. No, quería acabar con ese tipo. Sería una prueba para él. Para ver si tenía lo que se necesitaba para lograr lo que se proponía.
Además, estaba bien equipado para ello. Tenía su kunai, su shuriken, algunas bombas de humo, un pergamino de sellado hecho por él mismo e incluso algunas etiquetas explosivas de su propia fabricación, una de ellas ya envuelta alrededor del mango de un kunai y lista para ser lanzada al vuelo. Y, además de todo eso, el factor sorpresa estaba de su lado. Y, por otro lado, la misión consistía simplemente en acabar con los bandidos. Así que, cualquier objeto de valor que tuvieran, podían llevárselo sin problema. Hagámoslo, dijo Daiki, asintiendo para sí mismo, poniéndose de pie y guardando el libro de bingo en su bolsa de suministros, antes de sacar 2 shuriken. Se acercó sigilosamente al borde de la rama, preparó el brazo y lo extendió con un movimiento rápido. Los 2 shuriken salieron disparados de su mano como un rayo y, unos instantes después, se clavaron en las yugulares de los 2 bandidos que custodiaban la entrada. Cayeron al suelo juntos, muertos. Por un instante, Daiki se quedó mirando fijamente. Y descubrió que, en realidad no sentía nada al matarlos. Al fin y al cabo, no eran más que bandidos. Sintió más emoción al degollar al conejo que la academia le había presentado en su último año para que se acostumbrara a matar. Saltó de la rama del árbol y descendió hacia el suelo dentro del puesto de avanzada, aterrizando un segundo después, de puntillas, detrás de una de las cabañas, sin hacer el menor ruido. No había bandidos por ahí, aparte de unos pocos que estaban sentados juntos en medio del puesto de avanzada, bebiendo alcohol alrededor de una fogata. Sacó un par de kunai y se puso manos a la obra. Resultaba casi absurdo lo fácil que era acercarse sigilosamente a los bandidos de afuera, clavarles un par de kunai en la garganta a 2 de ellos, y antes de que el otro pudiera siquiera darse cuenta de que sus compañeros estaban muertos, le cortaron la garganta sin que tuviera siquiera la opción de emitir un sonido. Y el resto, repartidos por las cabañas del puesto de avanzada, fueron igual de fáciles de encontrar. Sobre todo porque la gran mayoría dormía profundamente. Y una simple transformación en uno de los bandidos del exterior bastó para que los que estaban despiertos bajaran la guardia y le permitieran asesinarlos antes de que pudieran siquiera darse cuenta de lo que estaba sucediendo. Lo único que tenían eran armas, prácticamente ningún entrenamiento que les permitiera tener algún valor en el combate en este mundo. Eran de lo más comunes, incluso en lo que respecta a sus armas. No tenían ninguna individualidad, todos portaban espadas de hierro comunes, y solo unos pocos llevaban consigo algunas dagas de repuesto. ¿Quién usa dagas hoy en día? Los kunai eran más baratos y fáciles de conseguir. Estúpidos imbéciles. En total, cuando terminó de saquearlas y sacarles todo su valor, se encontró siendo el orgulloso nuevo propietario de 32 espadas comunes y 3 dagas. Y entre los 2 solo tenían 30.000 rayo. Los pobres desgraciados. Parecía que su jefe se guardaba para sí todo lo que tenía valor. Todos los bandidos murieron en menos de 5 minutos. Los shinobi, incluso los tan débiles como él, estaban muy por encima de la gente común. Se sentó junto al fuego, rodeado por los cadáveres de los bandidos que yacían afuera, y observó la cabaña principal donde se encontraba el líder. Su mente estaba dividida entre cómo planear el asesinato del hombre y el hecho de no haber recibido ninguna notificación ni nada por el estilo. Lo que significaba que probablemente no había adquirido algo parecido a experiencia por matarlos. Como de costumbre, su sistema de juego era bastante diferente de todo lo que había visto en juegos o historias reales. Pero por si acaso, estatus, pensó. Nombre, Daiki Yurei. Edad, 13. Capacidad de chakras, 6500/6500, Nin Elite. Fuerza, 31/500. Resistencia, 47,2/500. Durabilidad, 31/500. Agilidad, 31/500. Taijutsu, 105/500. Ninjutsu, 55/500. Genjutsu, 10/500. Bukijutsu, 15.3/500. Chakra Control, 155/500. Afinidades de los chakras emoticono cara sonriente. Rayo,
N/A no tienes entrenamiento con este elemento. Fuinjutsu, novato, has alcanzado el nivel de novato. Sí, como era de esperar. Su resistencia y capacidad de chakra habían aumentado un poco, e incluso su Bukijutsu había mejorado ligeramente, lo cual tenía cierto sentido, ya que era la primera vez que usaba sus armas para matar. Pero nada como la experiencia o subir de nivel provocó un cambio drástico en sus estadísticas. Bueno, da igual. Le reveló algunas cosas, pero también le generó muchas más preguntas sobre este asunto. ¿Podría tratarse de algún tipo de linaje? Eso no importaba ahora mismo. Tenía que matar a un antiguo shinobi de Kumo. Bueno, en cualquier caso, en lo que respecta al ninja desaparecido, no tenía sentido luchar contra él si no era necesario matarlo. El combate shinobi no se limitaba a intercambios directos de taijutsu y ninjutsu. Daiki metió la mano en su bolsa de provisiones y sacó las 4 etiquetas explosivas que le quedaban, antes de acercarse sigilosamente a la cabaña principal y colocar una a cada lado del pequeño edificio. Luego, regresó junto al fuego, sacó el kunai al que ya le había puesto una etiqueta y sonrió con sorna. «Boom, nena», rió entre dientes, antes de pasar su chakra a través de la etiqueta para encenderla y arrojarla por la ventana de la cabaña. Un instante después, el interior del pequeño edificio estalló en una explosión, activando y detonando las otras 4 etiquetas explosivas, envolviendo el pequeño edificio en una explosión masiva. Los escombros volaban por los aires mientras el edificio se derrumbaba y Daiki se tensó, preparándose para lanzarse hacia adelante con un movimiento rápido de su cuerpo y arremeter contra el hombre con todas sus fuerzas. Sin embargo, mientras permanecía allí, tenso y listo para actuar en cualquier momento, pasaron 10 segundos, luego 30, y antes de que se diera cuenta, 1 minuto entero sin ninguna señal de movimiento. Para entonces, el humo de las explosiones comenzó a disiparse. Pronto, los restos de la cabaña quedaron a la vista, más o menos un montón de escombros y restos de muebles destrozados, y entre los escombros, tendido, medio sumergido, medio a la vista, yacía el cadáver carbonizado de Komaya Hekazu. Daiki parpadeó. ¿Eso fue fácil? Mucho, mucho más fácil de lo que esperaba. Pensaba que iba a tener una pelea épica con ese tipo que estaría herido y furioso. Pero no, simplemente estaba muerto. Por otro lado, básicamente le había lanzado lo que equivalía a 5 granadas y había derribado un pequeño edificio encima de él. Por muy duros que fueran los shinobi, este tipo seguía siendo solo un nin como él, y no uno impresionante como Sasuke o algo así, era solo un don nadie. ¿Entonces tenía cierto sentido? Negando con la cabeza, Daiki se acercó y sacó el cadáver de entre los escombros. Su piel humeaba ligeramente y sus ojos estaban en blanco, con la piel de su rostro carbonizada y quemada. Diablos, su equipo parecía estar en mejores condiciones que él. Una típica espada como con mango blanco, como todas las que parecían tener, y un par de cartucheras carbonizadas para armas y suministros. Selló la espada en su pergamino de sellado, antes de rebuscar en sus bolsas. Encontró algunos kunai, algunos shuriken, un carrete de alambre ninja, un total de 55.000 rayo. Hola, ¿qué es esto? Daiki parpadeó mientras observaba el último objeto que encontró. Un pequeño pergamino enrollado. Lo abrió y sus ojos se abrieron de par en par por la sorpresa. «Mierda», exclamó boquiabierto. Lo que vio reflejado en su pantalla fue el título, Rango B estilo relámpago, asesinato electromagnético. Eran las instrucciones para un jutsu de estilo rayo. Y uno que él incluso conocía. Joder, qué suerte tenía. Rápidamente, lo selló en su pergamino con el resto de su botín, antes de sacar una de las espadas y cortarle la cabeza al hombre y hacer lo mismo con ella. Con el corazón latiéndole aceleradamente por la emoción, y sin siquiera pensar en lo que acababa de hacer, regresó al árbol en el que se había escondido durante las últimas horas. Capítulo 8, The Castle 3. Por mucho que Daiki quisiera ponerse a aprender el nuevo jutsu con el que se acababa de encontrar de inmediato, no podía hacerlo estando tan lejos del pueblo. Bueno, daba igual, porque pronto volvería y se pondría manos a la obra. Pero antes de eso, tenía un objetivo más que cumplir.
Una vez cumplida su misión, y con la emoción inicial por lo que había encontrado desvaneciéndose, Daiki se dirigió hacia el paso de Kubisaki, la antigua capital de la Tierra del Cuello y donde el otrora daimyo y antiguo jefe shinobi de la región residía en un castillo propio en el pasado. Por lo que recordaba de sus clases de geografía en la academia, las fuerzas shinobi de la Tierra del Cuello fueron aniquiladas justo antes de la Segunda Guerra Mundial shinobi por Tanigakure, la aldea escondida en el valle. Tanigakure, que en su día fue una aldea shinobi del país de los ríos, invadió el país de los Cuellos por orden de su daimyo para expandir su territorio. Al encontrarse justo entre el país del viento y el país del fuego, se sentían constantemente amenazados. Tanigakure fue aniquilada durante la Segunda Guerra, por Konoha en respuesta a su ataque a la Tierra de los Cuellos, porque estaban aliados con su aldea. Ahí está. Daiki divisó su destino menos de media hora después de haber dejado atrás el campamento de bandidos. Al fin y al cabo, era un país bastante pequeño. Elevándose por encima de los árboles, a unos 250 pies de altura, se alzaba un gran castillo de color oscuro. Su objetivo. La invocación del camaleón, Shiromari. Si no recuerdo mal, el pergamino de invocación debería estar en lo más alto, dentro de la torre, reflexionó Daiki, observando la imponente torre del castillo que se alzaba majestuosamente hacia el cielo. Destruir el pergamino enviaría a Shiromari de vuelta al reino de las invocaciones, pero eso sería un gran desperdicio. Sin embargo, tenía que admitir que Shiromari era increíblemente hábil para pasar desapercibido. No percibió nada extraño con solo observar la forma de castillo que había adoptado la criatura invocada. Bueno, si algo se podía esperar de una invocación de camaleón, era que se mimetizara con el entorno, supuso. Esto podía desarrollarse de dos maneras. En cualquier caso, probablemente sería atacado por Shiromari, lo cual no era bueno, ya que no era lo suficientemente fuerte como para enfrentarse a una invocación de jefe, y sin duda se trataba de la invocación de jefe. Ninguna otra invocación tendría a mano el pergamino de invocación del clan. La primera opción era que, una vez que tuviera en sus manos el pergamino, podría razonar con Shiromari y calmar a la criatura invocada. Mencionar que mi pueblo natal masacró a los enemigos de sus antiguos amos podría granjearme algo de simpatía, reflexionó. La segunda opción era que no pudiera calmar a la criatura invocada y tuviera que regresar corriendo a Konoha, confiando en sus compañeros shinobi para que lo protegieran y ahuyentaran a la criatura invocada. O eso, o que se rindió después de que él huyera. De cualquier manera, iba a firmar ese contrato esta noche. Los ojos de Daiki se entrecerraron mientras observaba el castillo pensativo. El método más rápido y seguro sería entrar en la torre desde el exterior y salir rápidamente con el pergamino, sin arriesgarse a ser atrapado en el estómago de Shiromari. Pero si hiciera eso, parecería un ladrón cualquiera, y no se ganaría precisamente el afecto de la criatura invocada por el camaleón al hacerle un agujero. Así que la mejor opción probablemente sería entrar por la fachada principal y subir a la torre. Bueno, al menos Shiromari no intentó matar a Naruto, Hinata y Kiba nada más entrar. Así que, al menos, eso fue un punto a su favor. Saltando del árbol, Daiki caminó hacia el castillo, subió las escaleras y agarró la manija de la puerta antes de abrirla y entrar. Un silbido escapó de sus labios al entrar. Un diseño bastante elegante, tuvo que admitirlo. Un gran suelo inclinado de color púrpura brillante, extravagantes pinturas, jarrones y otros objetos que adornan las paredes a modo de decoración. Considerando que esto se basaba en el castillo original del invocador anterior, Daiki tuvo que reconocer el mérito del hombre. Incluso solo con ver el pasillo, admitió que tenía buen gusto. Manteniendo sus sentidos alerta, Daiki hizo lo que había planeado y se dirigió a la escalera interior para subir. Ignoró los pisos intermedios a los que se ramificaban las escaleras y continuó hasta la planta más alta. Y poco después llegó a su destino. Era una pequeña habitación situada en lo más alto de la torre, tenuemente iluminada, con un pequeño santuario en el centro, y sobre un pequeño pedestal reposaba un pergamino verde oscuro de gran tamaño. El pergamino para invocar al camaleón. Realmente es un pergamino de invocación. Daiki fingió sorpresa y se acercó a él. Ya tenía un plan y una excusa perfecta para justificar su conocimiento. Gracias,
grupo de bandidos. Gracias, antiguo shinobi de Kumo, ya fallecido. ¿Cómo se llamaba? No es importante. En la encuadernación del pergamino, pudo ver el dibujo de un camaleón dibujado con tinta oscura, con la cola enroscada y la lengua larga extendida. Daiki desplegó el pergamino y, en varias columnas diferentes, vio docenas de nombres escritos con sangre. El último era Kubisaki Kosa. Kubisaki Kosa, he leído sobre este tipo, tarareó Daiki, fingiendo. Pero al menos aquí no mentía. No sé cuánto significará para ti ahora que ya no estás, pero nosotros, los de Konoha, nos vengamos por ti, arrasamos Tanigakure en represalia. Juntando las manos, Daiki inclinó la cabeza y rezó una breve oración por la memoria del hombre. Era lo mínimo que podía hacer por el hombre que le había dejado algo tan valioso. En realidad, Daiki le estaba increíblemente agradecido. Si alguna vez se lo encontraba en persona, sin duda le invitaría a una copa. Una vez terminada la oración, Daiki no perdió el tiempo, se mordió el pulgar, cortándoselo y haciéndolo sangrar, y luego escribió su nombre en el pergamino. Enrolló el pergamino del contrato de invocación, lo llevó bajo el brazo y esperó un momento. Casi esperaba que las paredes se transformaran en el interior carnoso del estómago de un camaleón e intentaran digerirlo. Pero no. Nada. Bueno, gracias a Dios. Hoy sí que fue un día de mucha suerte, parecía que Shiromari no tenía ningún interés en devorarlo como a todas las demás pobres almas que acabaron atrapadas en su interior. Sin mirar atrás a un caballo regalado, Daiki bajó las escaleras hasta el último rincón y se dirigió directamente a la puerta principal. Al salir al exterior y bajar las escaleras exteriores, exhaló un profundo suspiro de alivio que ni siquiera sabía que estaba conteniendo. Se detuvo al pie de la escalera y se giró para contemplar el castillo, frunciendo los labios pensativo. Parecía que podía irse con el pergamino. Pero si no hacía nada al respecto ahora mismo, no podría invocar al jefe final. Bueno, al menos tenía un plan aproximado para esto, así que podía intentarlo, no tenía sentido no hacerlo ya que parecía que Shiromari estaba de acuerdo con él. No eres un castillo, ¿verdad?, dijo en voz alta. Sé que este castillo fue destruido hace unos 50 años, y hay un montón de rumores sobre ti. De hecho, oí a un tipo hablar de ti hace tiempo, diciendo que sabía que eras una invocación y que por eso no se estaba apoderando del castillo vacío de aquí. No hubo respuesta. Solo el susurro del viento en sus oídos y ni un solo movimiento en el castillo. Pero sintió un cosquilleo en los vellos de los brazos, como si alguien invisible lo estuviera observando. Así que Daiki siguió adelante. Y a juzgar por el pergamino de invocación que acabo de encontrar, tiene sentido, ¿no?, reflexionó el Jnin. Eres una de las invocaciones del clan Camaleón, ¿verdad? Por un momento, no pasó nada. Y en ese momento pensó que tal vez era una causa perdida. Pero entonces... un suspiro audible resonó en el aire, llegando a sus oídos. Fue fuerte y retumbante, como cabría esperar de una criatura de ese tamaño. Y que, una voz grave y masculina emanó del castillo, te permití tomar el pergamino, deberías dar gracias por haber hablado cuando lo hiciste antes de firmarlo, o te habría devorado como a tantos otros. Capítulo 9, The Castle 4. ¿Es así? Los labios de Daiki se curvaron en una sonrisa sardónica, ¿estoy en lo cierto al suponer que eres el jefe del clan Camaleón? Un resoplido provino del castillo, en efecto, mi nombre es Shiromari, orgulloso líder del clan Camaleón, se presentó la invocación disfrazada de castillo, ahora puedes irte, nuevo invocador, puedes negociar el trato entre tú y mi clan a solas, tengo un deber que cumplir, encomendado por mi antiguo maestro, tu predecesor. Sí, gracias por dejarme firmar el pergamino, por cierto, respondió Daiki, antes de fruncir el ceño, pero, tienes que haber estado aquí 50 años. ¿Por qué? Simplemente estoy cumpliendo la tarea que me encomendó mi antiguo amo, devoraré a todos sus enemigos, declaró Shiromari con orgullo. Bueno, al menos Daiki tenía que elogiarlo, o mejor dicho, su absoluta lealtad. Si te refieres a Tanigakure, los que mataron a tu maestro y a sus seguidores, están todos muertos, señaló Daiki, reforzando lo que había dicho antes. No queda ni una sola persona viva de esa aldea.
Los masacramos por completo, sin excepción. Ya no quedan enemigos de tu maestro a quienes matar. No estaba escrito exactamente así en los libros de texto, pero, leyendo entre líneas, era fácil deducirlo. Shiromari guardó silencio por un momento. Ni uno solo, a pesar de lo poderosa y masculina que sonaba la voz de la invocación, Shiromari no pudo ocultar el quiebre en su voz ante la pregunta. Ya lo dije antes, ¿no? Nosotros, los de Konoha, los masacramos en represalia por haber matado a tu maestro y a sus seguidores, respondió Daiki. Así eran las cosas entonces. Los matamos hasta el último hombre y nos aseguramos de que ninguno pudiera volver con intenciones de venganza. Nos llevamos todo lo de valor y arrasamos su aldea. Ya no queda ninguno. En realidad, sacar el tema a colación fue un poco impactante. Le recordó lo brutal que era este mundo. Y él no era ningún mesías como Naruto, capaz de hacer que la gente se arrepintiera, viera la luz y encontrara mejores formas de vivir. Era un shinobi común y corriente, con un poco más de información que los demás para usarla a su favor. No tenía el privilegio de la fuerza, el poder innato ni el talento para preocuparse por gente así. Ya veo. Shiromari respondió simplemente. En ese preciso instante, una enorme bocanada de humo envolvió el castillo, y de repente desapareció, lo único que quedó fue la base de piedra sobre la que estaba construido. Y en su lugar, había un camaleón titánico de escamas verde oscuro, con ojos amarillos brillantes, largos tentáculos parecidos a serpientes que recordaban a orejas que se extendían desde su cráneo, y un par de apéndices con forma de alas que sobresalían de su espalda. Y su gigantesca cola estaba rematada con la cabeza de una enorme serpiente. ¿Qué demonios? Daiki se quedó boquiabierto al ver la verdadera forma de Shiromari. Para empezar, ¿por qué demonios tenía una serpiente por cola? Y en segundo lugar, lo reconoció. Claro, era mucho más oscuro, pero este era el camaleón invocado por Pain, ¿verdad? ¿Eso significa que Pain mató y esclavizó a Shiromari algún tiempo antes del final del salto temporal? Los pensamientos de Daiki se aceleraron. Unos brillantes ojos amarillos lo miraban fijamente, examinándolo. ¿Qué es eso de la cola con cabeza de serpiente? No pudo evitar preguntar. Shiromari parpadeó lentamente. Es simplemente una señal de mi linaje, respondió el enorme camaleón, siendo bastante sincero. El clan camaleón estuvo aliado con el clan serpiente, un experimento en el camino para convertirse en el clan dragón, como tanto anhelan. Nací del anterior líder del clan camaleón y actual líder del clan serpiente, Manda. La que explicó la segunda parte fue la propia cabeza de serpiente, que se alzó sobre la cabeza normal de Shiromari para mirar a Daiki. Parecía que Shiromari tenía una sola personalidad que controlaba ambas cabezas. Entonces, ¿se trataba quizás de una especie de percepción compartida? ¿Algo parecido a lo que hizo Nagaot con sus 6 caminos de Pain y el Rinnegan? Pero aún así, eso explicaba mucho sobre la apariencia de Shiromari, más o menos. Incluso explicaba los apéndices parecidos a alas y los tentáculos que, si se endurecían, podían pasar por cuernos. Eran como los de un dragón. Igual que aquellos que dominaban el modo sabio serpiente, trascendían su naturaleza de serpiente para convertirse en dragón y obtener apéndices de dragón, como los cuernos en el caso de Kabuto. Konoha está en su mayor parte en contra del clan serpiente en este momento, respondió Daiki, a pesar de las muchas preguntas que quería hacer, su principal invocador es un traidor a Konoha que huyó de la aldea. No hay ningún problema con eso. La alianza con el clan serpiente se rompió hace mucho tiempo, dijo Shiromari encogiéndose de hombros con indiferencia, y no hay ningún cariño entre mi padre y yo, es una bestia vil y arrogante. De acuerdo, Daiki se encogió de hombros. Entonces, ¿tienes algún tipo de prueba para mí? Ya sabes, para obtener tu lealtad y todo eso, y tu cooperación. No, respondió Shiromari, yo y el clan te observaremos, eso es todo. Si consideramos que no eres apto para invocar, simplemente borraremos tu nombre del pergamino de invocación principal y te impediremos invocarnos. Por ahora, puedes invocarme a mí y a mi clan cuando quieras. Sin embargo, pasará mucho tiempo antes de que seas capaz de invocarme, ya que careces del chakra necesario. Vaya, tendría que tener cuidado con eso en el futuro y mantener buenas relaciones con ellos,
pero aparte de eso, no había nada de qué quejarse. Espera, hizo una pausa, mientras le venía un pensamiento a la mente. ¿Puedes sentir mi chakra?, preguntó Daiki. Por supuesto que puedo. Shiromari puso los ojos en blanco, mostrando sus enormes ojos amarillos brillantes. El clan camaleón se especializa en mimetizarse, esconderse de los demás y percibir a los demás. Cada miembro del clan camaleón es un sensor nato. Bueno, bien por ellos, supuso. No sentía celos en absoluto. Además, ahora podía invocar un sensor para que lo ayudara cuando lo necesitara, así que bien por él. Genial, sois increíbles, elogió Daiki. Bueno, mi nombre es Daiki, es un placer trabajar con vosotros. Sí, supongo que sí, asintió Shiromari. Ya es hora de que vuelva a casa. Hasta la próxima, invocador Daiki. El enorme camaleón inclinó respetuosamente su cabeza principal antes de desaparecer en una gran nube de humo y regresar a su hogar. Bueno, eso fue algo. Daiki se mordió el labio. Fue muchísimo más fácil de lo que pensaba. Y ahora tenía su propia invocación personal, bien por él. Aunque, como siempre, tendría que trabajar en su capacidad de chakra antes de poder hacer algo al respecto. Al menos ya conocía los sellos de mano para el jutsu de invocación y era una técnica bastante sencilla. Es hora de volver a casa, se dijo Daiki. Sacó el pergamino de sellado de su bolsa, selló el pergamino del contrato de invocación dentro y saltó a los árboles que rodeaban la zona. Hizo una pausa al aterrizar, y por un instante sus ojos se desviaron hacia la tierra de los ríos. Tanigakure no era el único lugar en el país de los ríos, después de todo. Allí también había una base de Akatsuki. Pero, aún más importante para él, era la mina de oro de Katabami, un pequeño pueblo minero en la tierra de los ríos, no muy lejos de donde se encontraba actualmente. Y el lugar donde Raiga y Ranmaru se habían instalado. Pronto, se prometió a sí mismo. Aún no era el momento. No tenía la fuerza suficiente para derrotar a Raiga en ese estado. Pero lo haría. Sabía exactamente dónde encontrar al hombre. Lo único que le faltaba era la fuerza necesaria para lograrlo. Capítulo 10, Return to the Grand 1. Daiki regresó a la aldea de la hoja a primera hora de la mañana. Podría haber vuelto antes, pero decidió acampar y descansar unas horas antes de hacerlo. Y haz una copia tanto de las instrucciones del ninjutsu de asesinato electromagnético como de la matriz de sellos del pergamino de invocación del clan camaleón. Algo interesante que había aprendido sobre los sellos era que, en la mayoría de los casos, no se podía activar la matriz del sello sin comprender cómo funcionaba y sin desencadenar sus efectos con chakra. Solo los sellos más básicos podían ser activados por alguien que no entendiera cómo funcionaban, porque el mecanismo era así de simple y podía activarse simplemente haciendo pasar chakra a través de él. Fue un poco decepcionante enterarse al principio, porque significaba que no podía simplemente quitarle la camisa a Naruto, copiar su sello de los 8 trigramas y quizás ponérselo encima y encontrarle un biju o algo así para meterlo ahí y obtener ganancias. Por otro lado, tenía cierto sentido. Si uno pudiera simplemente copiar y usar un sello, el Iraishin no sería tan raro, ¿verdad? En cualquier caso, copiar la matriz del pergamino del contrato de invocación le permitió, al menos, estudiar un tipo de matriz de sello raro y de alto nivel, y ampliar sus propios conocimientos. Mientras lo copiaba, solo comprendió una pequeña parte, pero la cabeza de Daiki ya estaba llena de ideas. Tal vez pueda grabar un sello en armas y otros objetos y conectarlo a un sello de almacenamiento, una versión más débil del sello de invocación, para que regresen al sello de almacenamiento después de un periodo de tiempo determinado, reflexionó el chico mientras se abría paso por la aldea hacia la torre del Hokage. No es que tuviera armas legendarias a mano, pero lanzar toneladas de armas desde un sello bien podría considerarse un jutsu en sí mismo. Podría fabricar su propia versión pirata de la puerta de Babilonia. Puerta resplandeciente. Ese sí que era un nombre dulce y totalmente original. Al fin y al cabo, su nombre significaba brillante. O tal vez Shannen Gate sería mejor. Es cierto que había detalles que pulir, y un pergamino no era precisamente la mejor manera de aprovecharlo. Quizás si se tatuaba el sello en la palma de la mano.
Incluso podría modificar la matriz de sellado para añadir parte de la fuerza del sello explosivo, de modo que pudiera apuntar y disparar sus armas directamente desde él en lugar de tener que lanzarlas, como Tenten. Sin duda, era necesario seguir investigando y experimentando en ese sentido. De cualquier manera, los copió simplemente porque no estaba seguro de si le permitirían conservarlos. Después de todo, los pergaminos de invocación eran increíblemente raros, y el asesinato electromagnético era un jutsu de rango B, que seguramente valía una fortuna. En fin, él tenía las copias y su nombre ya figuraba en el contrato, así que incluso si se las confiscaban, en realidad no perdería gran cosa. También fue una prueba. Para ver hasta dónde podía llegar sin consecuencias. ¿Le quitaría el Hokage su botín? Dado que se trataba de Hiruzen, aunque la posibilidad siempre estuvo presente, lo dudaba. Sin embargo, lo más pragmático era cubrirse las espaldas y probarlo de todos modos. Unos minutos más tarde, Daiki llegó a su destino y, por un momento, dejó de pensar en eso. El Nin se dirigió al interior de la torre del Hokage y, a través de la planta baja del edificio, llegó a la sala de admisión de misiones. Parecía que aún era temprano, y el Hokage estaba de nuevo en la sala. Lo cual ahorró tiempo, pues en cuanto sacara el pergamino de invocación, probablemente lo habrían enviado a su oficina de todos modos. «Ah, Daiki-kun, ya has vuelto», lo saludó afectuosamente el tercer Hokage. «Sí, señor», dijo deteniéndose frente al escritorio principal detrás del cual estaba sentado el Hokage e inclinó la cabeza respetuosamente. No estaba lejos para viajar y los bandidos fueron presa fácil, ni siquiera se dieron cuenta. «Un trabajo espléndido», lo elogió Sarutobi, dando una ligera calada a la pipa que colgaba entre sus labios. «Me aseguraré de avisar al cliente para que puedas cobrar tu pago». «Gracias, pero antes de eso», comenzó Daiki. El anciano Hokage arqueó una ceja. Hubo algunos contratiempos que no estaban contemplados en los detalles de la misión, añadió. ¿Es así?, murmuró el Hokage, mirándolo con interés. ¿Qué clase de hipo? Los bandidos estaban liderados por un ninja renegado, reveló Daiki, metiendo la mano en su bolsa de herramientas, sacando el libro de bingo que había dentro y abriendo una página específica y desgastada, Komaya Hekazu, un antiguo Nin de Kumo. Ya veo, eso sin duda mejoraría la clasificación de una misión y no enviaría a un novato como tú a ocuparse de un ninja desaparecido, especialmente no solo. Sarutobi se inclinó ligeramente hacia adelante y leyó la entrada en el libro antes de mirar al chico a los ojos. Supongo que, puesto que estás aquí, informando del éxito de tu misión, ya se han ocupado de él, ¿no? Sus sentidos eran deficientes, llené la cabaña donde se alojaba con múltiples sellos explosivos, pero no sobrevivió, explicó Daiki rápidamente, admito que esperaba más de él. Me atrevo a decir que es bueno que no hubiera más en él, o tal vez no estarías aquí ahora. El anciano negó levemente con la cabeza, deberías haber regresado cuando notaste el cambio en los parámetros de la misión. La reprimenda fue leve. Daiki hizo una leve mueca, pero ya había preparado su coartada, lo habría hecho, pero mientras los espiaba, reveló una información que me impulsó a actuar. ¿De verdad?, reflexionó Sarutobi, incitándolo a continuar. Tenía en su poder un pergamino de ninjutsu para un jutsu de rayo de rango B, pero no solo eso, continuó Daiki, habló de un pergamino de contrato de invocación que había descubierto escondido en un castillo no muy lejos del puesto de avanzada que él y los bandidos habían tomado. El Hokage parpadeó. ¿Esa fue la única señal de sorpresa que mostró, de verdad?, preguntó. Daiki asintió y dijo, decidí ocuparme de él en ese mismo instante y luego asegurarme yo mismo del pergamino del contrato. Hiruzen suspiró y se llevó la mano al puente de la nariz para frotarse. Y de nuevo, viendo que estás aquí ahora, estoy seguro de que tuviste éxito, respondió, antes de negar con la cabeza y bajar el brazo. En el futuro, no tomes riesgos como este a la ligera, tu vida como shinobi de Konoha vale mucho más que un simple jutsu de rango B o un pergamino de invocación. Daiki parpadeó en respuesta. Se sorprendió. Al fin y al cabo, no era más que un nin cualquiera. Un jutsu de rango B, por no hablar de un pergamino de invocación, valía mucho más en el gran esquema de las cosas que un nin desertor cualquiera. Al menos,
Eso era lo que él era, según sabían los habitantes del pueblo. Gracias por escuchar este capítulo. Si te gustó, dale like y suscríbete para más historias. Nos vemos en el próximo capítulo. Cuídense mucho, corazón negro.